Hola. Hoy vamos a hacer una exploración bastante profunda, ¿no? Sobre la mente humana. Nos guía J. Krishnamurti con reflexiones de una charla suya de 1969. Hablaremos de placer, de miedo y de si es posible un cambio radical. Hola. Sí, son preguntas clave, ¿verdad? Que creo que tocan la experiencia de cualquiera que se haya parado a pensar sobre el sufrimiento, el conflicto. Eso es. Nos basamos en extractos de esa charla en concreto. La idea es intentar entender por qué nos sentimos a veces como atrapados en patrones, ¿sabes? Y si hay una forma de, bueno, de liberarse internamente. Claro. Y lo central en Krishnamurti, o al menos en esta charla, es la necesidad de mirar, de observarla propiamente, directamente. Empieza fuerte con eso de la trampa, ¿no? El molde del condicionamiento. ¿De verdad podemos romper con eso? No solo por fuera, sino psicológicamente. Bueno, él conecta directamente dos cosas, el placer y el miedo. Ajá. No dice que el placer sea malo en sí, ojo. La cuestión es por qué la mente lo persigue, digamos, sin descanso. ¿Y por qué lo hace? Porque esa persecución, según él, es la otra cara del miedo. Miedo a no tenerlo, miedo a que se acabe, miedo al dolor que viene después o que se quiere evitar. Son como inseparables. Ya. La charla de ejemplos, ¿verdad? Cómo ese buscar el placer puede convertirse en, no sé, posesividad. Exacto. O en agresividad para defender ese placer o competencia. Incluso violencia. Y a veces, fíjate, en nombre de grandes ideales. Qué fuerte. ¿Y qué papel juega el pensamiento en todo esto? Es crucial. El pensamiento es el que le da continuidad al placer, ¿sabes? Recordándolo, imaginándolo para el futuro. Claro, lo mantiene vivo. Eso. Pero ese mismo mecanismo, el pensamiento, es el que genera el miedo, anticipa la pérdida, el peligro, el dolor. Así que se arma un ciclo. Pensamiento que crea deseo, deseo que busca placer, y la memoria y el miedo asociados a eso, pues generan apego, sufrimiento, pena. Entiendo el ciclo. Pero, si todos pensamos así, ¿estamos condenados? Porque la charla sugiere que mirar hacia afuera, a las autoridades, filósofos, gurús, No sirve de mucho. Exacto. porque según esta visión, todos ellos operan dentro del mismo mecanismo básico. Están atrapados en el mismo juego de pensamiento, placer y miedo. Entonces la salida no puede venir de fuera. Entonces, La única vía es mirar hacia adentro, la autoobservación. Esa es la propuesta radical de Krishnamurti aquí. Una observación directa, sin depender de nadie ni de ningún sistema. Y describe la mente que hace eso como, bueno, extraordinariamente sensible, alerta, inteligente, capaz de ver las cosas como son, sin la distorsión del propio deseo o miedo. vale. Pero ¿cómo es eso de observar el pensamiento? Suena abstracto. Pone una analogía muy potente, el peligro físico. Ajá. Si ves una serpiente, un precipicio, reaccionas al instante, ¿verdad? Sí, Es casi instintivo. Hay un condicionamiento que te protege. claro. ¿Te apartas o te detienes? Exacto. Pero, argumenta él, no vemos con esa misma claridad el peligro psicológico. El peligro del nacionalismo, por ejemplo, o de la codicia, o de esta misma búsqueda constante de placer y el miedo que conlleva. Nos hemos acostumbrado, quizá. Nos hemos acostumbrado, sí, y son patrones destructivos. Generan conflicto, división, sufrimiento. Pero no los percibimos como un peligro inmediato. ¿Y qué pasaría si sí los viéramos así? Ahí está el quid de la cuestión. Si se percibiera el peligro real de estos patrones psicológicos, el peligro de la división que crea el nacionalismo, el peligro del conflicto que crea la codicia, el peligro inherente en el ciclo placer-miedo, si se viera con la misma claridad e inmediatez que la serpiente, La reacción sería igual de instantánea. exactamente, sería abandonarlos, soltarlos. No haría falta un método, ni tiempo, ni esfuerzo gradual. El acto de ver, el peligro total, completo, es la liberación. Ese, dice, es el cambio radical. Es potente la idea. Y luego habla de observar sin división, sin observador y lo observado. Normalmente uno siente yo estoy mirando mi miedo. Claro, esa es la experiencia habitual. Hay un yo, un centro, que mira, juzga, controla, quiere cambiar eso que observa. El miedo, la ira, el pensamiento. ¿Y qué pasa si esa división desaparece? Pues que el conflicto interno cesa. Si el observador es lo observado, si comprendes que el pensador es el pensamiento, que quien siente el miedo es el miedo,
Ya no hay lucha interna. No hay nadie separado que luche contra algo. Exacto. La mente que observa así, de forma total, integral, es una mente silenciosa. Pero no apagada, sino increíblemente viva, alerta. Esa ausencia de división es fundamental. El campo de batalla interior desaparece. O sea, resumiendo un poco lo que hemos explorado a partir de esta charla, la raíz de mucho lío humano está en cómo funciona nuestro pensamiento con el placer y el miedo, y en que no vemos el peligro real de esos mecanismos. Básicamente sí. Y la propuesta, que es fuerte, no es luchar contra esos patrones, porque eso es más conflicto, sino desarrollar una capacidad de observación, muy clara, directa, sin la división interna que crea el yo y lo mío. Una claridad que viene de no depender de autoridades psicológicas. Eso es. Porque ver el peligro con esa lucidez total, insiste Krishnamurti, es disolverlo, al instante. Nos deja pensando, ¿eh? Y para cerrar, quizá una reflexión que surge de todo esto, ¿cómo sería la experiencia de cada día si de verdad, si realmente no existiera esa fractura entre quien percibe y el propio flujo del pensar, del sentir placer, del sentir miedo? ¿Qué cambiaría?